Bueno, continuando con nuestro libro de El Premio Nobel, vamos a continuar. Dice, eran exactamente las 4:30 de una tarde en extremo desapacible cuando el telegrama de la Embajada de Suecia en Washington llegó al antiguo almacén de mercería, contiguo a la redacción del Weekly Independent, que en la actualidad hacía las veces de oficina de telégrafos en el villorrio de Miller's Dam, en el estado de Wisconsin. Pero habían transcurrido ya 45 minutos y el telegrama, junto con varios otros, seguía aún en el aparato eléctrico receptor, no visto todavía por ojos humanos, no tocado por manos humanas, sin que nadie conociese su contenido. Durante 8 horas al día estaba de servicio en la oficina Eldora Fletcher, una muchacha de 18 años, hija del dueño de una vaquería, que dividía sus horas de guardia en telégrafos entre la lectura de novelas en rústica y revistas de cine o soñando en hacer sensación en Milwaukee o Chicago, donde un riquísimo y principesco galán la encontraría y la convencería para que se fugase con él. A veces, cuando estaba de talante más prosaico, sus sueños asumían otra forma. Ella estaba trabajando en la oficina y de pronto entraba él, muy contrariado. Resultaba que su Continental tenía una avería en el motor que le obligaba a demorarse en aquel villorrio y tenía que enviar un telegrama, probablemente al gobernador o a alguien igual importante. Él era riquísimo y principesco, además de joven y apuesto, y al ver a Eldora se olvidó de que tenía que poner un telegrama. Víctima de aquel flechazo, pidió su mano. Al principio, Eldora se mostró altiva y desdeñosa, pero finalmente se dejó persuadir por los apasionados suspiros del enamorado, y ambos huyeron en el Continental, reparado por arte de magia, en romántica fuga que dejaría pasmados a los reyes y a los príncipes del viejo mundo. Siempre preparada a ver convertirse su sueño en realidad, Eldora se acicaló para representar dignamente su papel. Llevaba recién oxigenados sus largos cabellos, la cara sabiamente maquillada y el carmín perfectamente aplicado. En una palabra, estaba lista para aparecer ante las cámaras. Lucía además sus mejores vestidos, los más apretados y vaporosos, que se ponía para ir a la oficina aunque hiciese un frío endemoniado, y con escotes de lo más atrevido. Eldora era bajita, lechosa, rolliza, definitivamente afrodisíaca, y trabajaba y esperaba armándose de paciencia. Pero a las 4:15 de aquella tarde se cansó de esperar. La semana anterior había conocido a un chico nuevo que había llegado al pueblo. Tenía el pelo ondulado y era bastante bien parecido, a pesar de su cara granujienta, y era de una estatura impresionante. Procedía de Beloit, que además de todo podía considerarse una metrópoli, y tenía 22 años. Para más señas, trabajaba en una tienda de ultramarinos, pero tenía aspiraciones. Su nombre de pila era Roger. Su apellido no había quien fuese capaz de pronunciarlo. Lo importante de aquel caballerete era lo siguiente: cuando Eldora lo veía, un delicioso hormigueo recorría todo su cuerpo, y, y esto a ella le gustaba. A las 4:15, él se dejó caer en la oficina de telégrafos. Era su día de asueto. Contó algunos chistes muy divertidos e invitó a Eldora a fumar. Como ésta no se atrevía a fumar en público por temor a que la viese algún amigo y su padre, sugirió a Roger
que fuesen al pequeño almacén que había detrás de la oficina. A aquella hora apenas acudía nadie a telégrafos, y si así fuese, la campanilla que había sobre la puerta advertiría a Eldora de que tenía visitas. Eran ya las 5:15, y Eldora aún seguía en el almacén con Roger. Ella había fumado 2 cigarrillos y él 3. Ni una sola vez sonó la campanilla para interrumpirlos. Hablaron y finalmente él se la sentó en las rodillas, balanceándose de manera precaria en la vieja mecedora. Le besó el cuello y la hendidura que dividía sus pechos, hasta que a ella le pareció que se iba a morir de éxtasis. Luego él deslizó arteramente la mano bajo sus vestidos. Espera, dijo ella. Espera, Rogers. Saltó de sus rodillas, corrió a la puerta del almacén, la cerró y pasó el cerrojo por el interior. No podría oír así la campanilla, pero ya buscaría alguna excusa y por otra parte no le importaba. Volvió a sentarse en las rodillas de Roger y cerró los ojos. Con mayor atrevimiento, la mano del joven se deslizó bajo sus ropas, ascendiendo por sus gruesos muslos, hasta que sus dedos tocaron el borde de sus pantaloncillos. La puerta de entrada se había abierto y la campanilla sonó, sin que ninguno de los dos la oyera. Jack Bininger, el rechoncho, miope y voraz reportero, autor de comedillas, coleccionista de periódicos recibidos en intercambio y jefe de publicidad del Weekly Independent, había entrado en la oficina. Tenía, como siempre, un aspecto frenético, pero en aquellos momentos parecía presa de una agitación y entusiasmo aún mayores de lo acostumbrado. Blandía en la mano una tira de teletipo que le proporcionaba una agencia nacional de noticias. Trató de encontrar a Eldora, pero no la vio por alguna parte. Eldora. No obtuvo respuesta. Pensó al punto que debía haber salido a tomar una taza de café. Sin embargo, se hallaba decidido a no dejar sin confirmación el increíble despacho que tenía en la mano. Según él mismo, la notificación había sido enviada a Miller's Dam por telégrafo. Tenía que existir copia del telegrama. Jack Bininger quería confirmación. La noticia era la más gorda que había ocurrido en el pueblo desde el asesinato de Pikes Creek, ocurrido hacía 10 años, y de ser cierta quería conocer el texto exacto del telegrama. Dio una vuelta a la oficina. Encontró la lista de entregas de Eldora. Solo se habían repartido 6 telegramas aquel día, y ninguno de ellos era el que buscaba. Y entonces de repente se le ocurrió leer los mensajes que aún había en el aparato. Lo encontró inmediatamente, lanzó una exclamación de alegría y sacando a toda prisa un lápiz copió el texto del telegrama al pie de la hoja del teletipo. En reconocimiento de su poderosa y significativa labor literaria en favor de los ideales humanitarios y teniendo especialmente en cuenta sus novelas épicas El Estado Perfecto y Argamedón, la Fundación Nobel de Estocolmo, en nombre de la Academia Sueca, tiene el gusto de informarle que ha sido usted elegido hoy para el Premio Nobel de Literatura de este año. Stop. El premio consiste en una medalla de oro y en un cheque por $50,300. Stop. La ceremonia de adjudicación tendrá lugar en Estocolmo el 10 de diciembre. Stop. Siguen detalles. Stop. Nuestras más cordiales felicitaciones. Stop. El telegrama iba dirigido a Mr. Andrew Cray, 77 Wharton Road, Millers Dam, Wisconsin. Eran las 5:20 y ellos ya llevaban 2 horas charlando y jugando a los naipes, cuando Lucius Mack vio que su compañero iba a desmayarse. Los largos dedos de Andrew Cray asieron convulsivamente los naipes, desplegados al azar, en abanico de su mano,
y luego, con excesivo cuidado, depositó las cartas boca abajo. Buscó desbañadamente la botella de scotch y vació sus últimas gotas en su vaso, chocando ligeramente con el borde del mismo y vertiendo parte del licor sobre la mesa. Dejó la botella. Levantó después el vaso con sus 2 dedos de licor y lo examinó con expresión ausente. Lucius Mack vio que Cray estaba demasiado ebrio para llevarse el vaso a los labios. Creo que ya hemos jugado bastante, Andreu, dijo Mac con tacto. Mañana reanudaremos esta partida. Yo tengo que volver a la imprenta. Cray levantó la cabeza, no sin esfuerzo, y trató de enfocar la mirada de sus ojos vidriosos en su amigo. Alguien tiene que hacer girar las ruedas de la industria, dijo con voz pastosa. Levantando la botella, consiguió tragar las últimas heces que quedaban en ella. Mark apartó su silla y se levantó. ¿No te gustaría echarte un poco? No decía otra cosa. Florence Nightingale, famosa enfermera inglesa, 1820-1910. Dijo Cray, no juguemos más. Estoy como una cuba. Los dos lo sabemos y me gusta estarlo. Mac rodeó la mesa, disponiéndose a ayudar a Cray a levantarse, pero con un ademán lleno de dignidad, Cray apoyó ambas manos en la mesa y se enderezó penosamente. Una vez de pie, empezó a tambalearse en precario equilibrio y se apoyó con una mano en la pared para no caerse. Entornó los ojos para ver a Mac y después sonrió. Eres muy buen chico, Lucius, muy bueno. Se acordó de sus deberes como anfitrión. Ya has bebido bastante, demasiado, para la noche de trabajo que me espera. Algún día me gustaría también decir eso. Demasiado para la noche de trabajo que me espera. Lo dirás, Andreus, puedes creerme. Cray apartó su mano de la pared e intentó dar un paso hacia la cama, pero se tambaleó. Mac lo sujetó firmemente por el brazo, sosteniéndolo. Cray se vio obligado a admitir su derrota. Estoy algo mareado. He bebido más de la cuenta. Mac acompañó muy despacio al escritor hasta la cama y luego lo ayudó a sentarse. Así que estableció contacto con el colchón. Cray se dejó caer hacia atrás sobre la almohada, con facilidad y soltura, como había hecho tantas veces hasta entonces. Mac levantó del suelo las largas piernas de su amigo y las puso sobre la cama. Luego quitó a Cray sus mocasines de piel y los colocó cuidadosamente bajo la mesita de noche. De pie junto a Cray, lo examinó por un momento. La postrada figura del escritor, alta y sorprendentemente membruda para un hombre tan empeñado en su propia destrucción, estaba vestida con una vieja camisa gris de franela y unos pantalones de pana. Mac decidió que su amigo estaría más cómodo así que en pijama. A pesar del calor que irradiaba la rejilla del horno colocada en el piso, el frío otoñal se insinuaba por los resquicios de la ventana, y Cray necesitaba calor. Lucius Mack volvió a la mesa y se puso a limpiarla. Lea, la cuñada de Cray, que estaba abajo, no toleraría que dejase el cuarto hecho una leonera. Mac reunió todos los naipes desparramados y luego metió la baraja en su estuche. Tiró la botella vacía de whisky junto a la otra que ya estaba en el cesto de los papeles. Se llevó los 2 vasos al cuarto de baño, los enjuagó y los enjugó, y luego volvió a depositarlos sobre el archivador verde de Cray. Una vez hecho esto, Lucius Mack permaneció de pie en el centro de la estancia y paseó su mirada por ella. Le gustaba aquel cuartito estrecho, pardo y acogedor, situado bajo el alero de la casa de madera, que consideraba tan suyo como las habitaciones que ocupaba en la casa de huéspedes de Perkins. Su mirada se detuvo en el escritorio
de cierre enrollable y en la máquina de escribir tapada que llevaba tanto tiempo ociosa, y en los 5 estantes de libros, casi todos de consulta e historia, con el estante superior reservado para las 4 novelas de Cray en sus ediciones americana, inglesa y en lenguas extranjeras. Lucius Mack conocía a los Cray, o a Cray, desde hacía más de 5 años, y durante más de 2 de ellos fue amigo íntimo de Cray. Apenas parecía que hubiesen pasado 8 años desde que Andrew Cray y Harriet, él con aspecto tan juvenil, solo con 2 novelas publicadas y una tercera planeada, llegaron a Miller's Dam para fijar su residencia en la pequeña población. Compraron la casa Hartog, aquella misma en que entonces se encontraba, de Watton Road. La renovaron y al principio vivieron solo para ellos mismos, como si estuviesen aún en plena luna de miel. Lucius Mack conoció a Harriet Cray una mañana, durante el primer mes de su residencia, cuando ella acudió al periódico para poner un anuncio por palabras ofreciéndose para trabajar de día en labores domésticas. Los recuerdos suelen hacerse confusos por el paso de los años, pero Mac aún recordaba vívidamente lo que más le impresionó entonces de ella: su cabello rubio combinado con una tez oscura, sus modales tranquilos y seguros, su cara eslava agradable, casi risueña, de facciones anchas pero regulares. Conjeturó que sus antepasados debían ser lituanos. La joven era de talla algo superior a la media, y solo se la veía pequeña al lado de Cray, cuyo cuerpo larguirucho casi alcanzaba los 2 metros. La naturaleza se había mostrado muy generosa con ella, haciéndola plenamente mujer bajo todos los aspectos, con cierta solidez que encajaba muy bien con el paisaje de Wisconsin. Una semana después, Mac escribió a Cray para solicitarle una entrevista, y casi inmediatamente Cray acudió personalmente a la redacción. Por aquella época, Mac era el nuevo propietario del Weekly Independent. Se atenía a la insoslayable regla de todos los periódicos de provincias: mencionar el nombre de todos los habitantes del pueblo en letras de molde al menos una vez al año, y a ser posible más. Esto resultaba difícil teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que formaban aquella pequeña comunidad eran gentes de vida gris y sin ningún interés. La llegada de alguien del este, especialmente tratándose de un autor conocido cuya reputación iba en aumento, proporcionó ocasión a Max para infundir nueva vida a las páginas de su periódico. Lo que el director editor recordaba más de la primera visita de Cray eran sus desgreñados cabellos y sus ojos vivos, risueños, que todo lo veía, el indudable cinismo de su media sonrisa y la impresión general de unas facciones alargadas, hundidas y pensativas. Cray resultó ser un tema magnífico y un conversador fácil y cautivador. Él y Harriet llevaban 5 años de casados y realizaron su viaje de bodas por el extranjero, de Escandinavia a Italia. Luego fueron al este, donde ella tuvo un aborto, y vivieron en Long Island durante 5 años. Y fue ahí donde Cray escribió sus 2 primeras novelas. Una vez, durante un viaje a Madison, en cuya universidad estudiaba Lee, la hermana menor de Harriet, pasaron por Miller's Dam. Más tarde, ambos decidieron, por mutuo acuerdo, adquirir una casa en aquel pueblecito tan apacible para establecerse ahí algún día, cuando dispusiesen de ahorros suficientes. Continuaron viviendo en Nueva York, a pesar de que aquella existencia comprimida y tumultuosa les era insoportable. Millones de personas juntas que están solas, dijo Cray,
citando a Toreau, pues los Kreis eran ambos oriundos de Midwest. Fue entonces cuando el segundo libro de Cray mereció la suficiente consideración por parte de su editor para que éste le hiciese un anticipo considerable que le permitió poner en práctica su idea. Sin la menor vacilación, Andrew Cray y Harriet se trasladaron a Miller's Dam. Al evocar aquella primera entrevista, Lucius Mack recordó que Cray era un conversador extraordinario. La mayoría de los hombres poseen una o dos especialidades, varias aficiones a lo sumo, y exhiben una vasta ignorancia y desinterés por todo lo demás. Andrew Cray no era de esos. Demostró hallarse interesado por todo, como quien dice, y sabía las cosas más dispares y extrañas. Durante aquella primera entrevista, y a su manera viva y pintoresca, habló de los jesuitas franceses que subvencionaron al padre Marquette, la trayectoria de la bola curva de 3 dedos de Brown, la sexualidad de la querida de Alexander Hamilton, o sea, Mistress María Reynolds, el genio peculiar de Charles Ford, las joyas de la piramidología y la verosimilitud de la teoría de Casantebes, según la cual la explosión meteórica ocurrida en el río siberiano Tunguska en 1908 fue en realidad una explosión nuclear producida al desintegrarse una astronave extraterrestre. Todo aquello fue 8 años atrás. ¿Y ahora qué? De pie en el centro de la habitación, Lucius Mack dirigió una mirada de compasión a la figura de su amigo, tendida desgarradamente en el lecho. Observó su pesada respiración y su profunda modorra, exceptuando las marcadas ojeras que su vida disipada habían hecho aparecer bajo sus ojos y las arrugas que cruzaban sus mejillas. Cray parecía el mismo de entonces, a pesar de que a la sazón ya tenía 39 años. Olvidándose de que tenía 16 años más que él, Max se sintió inmediatamente su igual, su contemporáneo, sin que entre ambos se extendiese un puente de años. Quizá descubrieron ambos que eran muy buenos compañeros durante aquella primera entrevista, porque eran muy parecidos, ya que sus espíritus galopaban por la Tierra y el universo próximo, a diferencia de los demás, limitados por el tiempo, de estrechas miras a ras de tierra, preocupados solo por el precio de los cerdos y del trigo, por el aislamiento de las praderas y los mejores métodos de cultivo. Casi todas las semanas, durante sus primeros tiempos de estancia en el poblado, Cray entró, con su paso desgarbado, en la redacción del periódico para beber una o dos copas con Mac, hablando y escuchando alternativamente. Pero después de la desgracia que se abatió sobre Cray, después de la lesión, su hundimiento moral y su rendición, Mark se acostumbró a visitar a su amigo 4 o 5 veces por semana. Solía acudir por las tardes antes de que Cray hubiese bebido demasiado. Se instalaban en el cuarto de arriba, con la botella entre ambos. Por cada copa que bebía Mac, Cray se echaba 6 al coleto, y así conversaban como antes, tal vez con mayor desparpajo, dejando volar más la imaginación a medida que iban bebiendo, a veces, pero no de manera fija, sino cuando les venía en gana, echaban una partida de naipes. Esta vida ya duraba desde hacía casi 3 años, y aquellas tardes terminaban, durante los periodos de depresión de Cray, tal como había terminado la de aquel día. Suspirando, Lucius Mack recogió su paquete de cigarrillos, que estaba al lado de la tabaquera de Cray. Oyó cómo éste se agitaba inquieto en la cama, y lo miró sin ninguna preocupación.
Cray se había vuelto para tenderse de costado, estirando uno de sus flacos brazos y doblando las piernas, para quedarse dormido como un tronco. Max se preguntó si su amigo soñaría. Confiaba en que no le sería posible. Max salió de la habitación sin hacer ruido y bajó con cuidado los 2 tramos de la escalera de madera. El living estaba muy bien iluminado, pues el día era sombrío y Lea Decker, mostrando en su cara la familiar desaprobación que era propia de ella en aquella hora del día, estaba sentada en un extremo del mullido sofá a cuadros, haciendo calceta con gran aplicación. Cuando Mac entró en la estancia, ella levantó la mirada. ¿Cómo está? Durmiendo. ¿Ha bebido mucho esta tarde? No, solo unos dedos. Vaya. Con ademán paciente, Mar encendió una cerilla y la acercó al cigarrillo que tenía entre los labios. Aspiró el humo y luego echó una bocanada tirando la cerilla en un cenicero de cerámica. Mira, Lea, dijo sin exasperación en su voz, ya te lo he dicho una y otra vez. Andrew ha pasado lo suyo, ha sufrido mucho, y esta es su manera de evadirse. No es como los demás hombres. Él es un creador, lleno de sensibilidad. Eso no lo autoriza a portarse como si fuese Edgar Allan Poe, aunque consiguiera demostrar que es Poe en persona. Hace muy mal en pasarse el día bebiendo, para terminar borracho todas las noches. Vamos, Lea, tú ya sabes que esto no es siempre así, que le viene a rachas. Cada vez está peor, dijo ella con énfasis. Antes solía estar 2 semanas sereno y 2 semanas borracho. Ahora está 3 semanas borracho y una sereno. Por el momento tenemos que soportarlo. Cuando un hombre que amaba a su esposa como él la quería, la pierde, la impresión, Lea puso su labor a un lado. Fue él quien mató a Harry, bebiendo de ese modo, y ahora trata de matarse él. Me repugna ser testigo de 2 asesinatos. Levantándose, se frotó las manos, vuelta de espaldas a Mac, luego se volvió para mirarlo cara a cara. Por amor de Dios, Lucius, ¿te figuras que yo no sé lo que es eso? Ella era mi hermana, además de su mujer, pero tú no me verás, ni nadie me verá haciendo estas locuras, bebiendo sin freno y sin taza noche y día, viviendo medio aturdida por la bebida, los sedantes y la depresión. La pérdida de Harry significó también para mí un terrible golpe, pero después de llorada, como era debido, y de acordarme de ella, supe encontrarme a mí misma. Por Dios, que de eso ya hace 3 años. La vida continúa, no se para. La vida es para los vivos, aunque de todos modos apenas puede llamarse vida a esto. A todos nos llegará el turno, no lo dudes. Se interrumpió. ¿Quieres café? Siempre tomaban café los dos juntos, cuando él volvía de visitar a Cray. Sí, gracias. Lea Decker se metió en la anticuada cocina, y Mac fue tras ella, sentándose en una silla junto a la mesa donde solían comer. Se puso a seguir con el dedo el dibujo de flores pintadas sobre la mesa de madera de arce, y luego miró cómo Lea preparaba el café. Era una mujer muy agraciada, bajo cualquier punto de vista, se dijo. Quizá con los años perdiese su atractivo, pero a la sazón era una espléndida belleza. Poseía las mismas facciones eslavas de Harriet, con la diferencia de que eran más firmes y acusadas. Su cabello castaño y no de un rubio oscuro, como fuera de su hermana. Estaba peinado hacia atrás, muy apretado y recogido en un moño. Era más alta y erguida que Harriet, y su silueta era agradable, aunque más rígida e inflexible. No poseía nada de la alegría o el humor de Harriet. Era una mujer práctica, juiciosa y últimamente con excesiva frecuencia de carácter regañón. Mac le perdonaba este último rasgo
porque su suerte no tenía nada de envidiable. Después del accidente, vino para el entierro de Harriet y se quedó para cuidar de Cray y atender a las labores domésticas. A pesar de todos sus defectos, sentía una abnegada devoción por Cray y en su presencia siempre se mostraba más dulce y femenina que de costumbre, sus modales más bruscos y sus quejas quedaban reservados para los demás. Max sabía que ahí ella se sentía muy sola. Cray estaba muy raras veces sereno, en disposición de salir o de conversar, y Mac comprendía además que su vida no era fácil desde el punto de vista económico. En la actualidad, los escasos ahorros de Cray ya debían de haberse volatilizado, dejándole innumerables deudas y escasas esperanzas de salvación. Cray tenía 100 páginas de una nueva novela, Retorno a Ítaca, pero en 6 meses solo había aumentado aquel número en unas cuantas páginas más. Luego se le presentó la ocasión de ingresar como profesor en el colegio Joliet, que estaba a 6,5 kilómetros de Millslam hacia el norte. Un solemne y erudito profesor de literatura en aquella institución docente, un tal Alex Inglis, un escritor frustrado que rebasaba la cincuentena y sentía una profunda admiración por la obra de Cray, tocó las teclas pertinentes a fin de conseguir para su ídolo una plaza de profesor en el colegio, pero aquella esperanzadora gestión terminó en agua de borrajas cuando, con intención de impresionar favorablemente al Consejo de Administración de la escuela, Inglis organizó una conferencia literaria que debía pronunciar Cray en Joliet, y el escritor se presentó ahí borracho como una cuba, con el resultado de que fue incapaz de pronunciarla. Si Cray conseguía ir aún subsistiendo, se debía, en opinión de Mac, a las economías que hacía Lea, que se esforzaba por administrar, además lo que quedaba del prestigio literario de Cray, los derechos de autor que arrojaban las ediciones en rústica de sus novelas, las traducciones de las mismas a otros idiomas y las adaptaciones para la televisión. No se habían agotado del todo, y Lea sacaba el mayor partido posible de aquellos escasos ingresos. También se esforzaba por mantener vivo el limitado culto de Cray en todo el país y el interés por su obra, respondiendo a las cartas de todos los admiradores, manteniendo correspondencia con los críticos y pidiéndoles que se ocupasen de Cray, y por último, sugestionando al desesperado agente literario del escritor para que no cejase en sus esfuerzos por obtener reediciones y nuevas ediciones de sus 4 libros. De este modo conseguiría mantener a Cray y mantenerse a sí misma a flote, pero ¿por cuánto tiempo y por qué? La última pregunta era la única que interesaba a Lucius Mack. ¿Por qué Lea Decker, una mujer tan atractiva que solo tenía 34 años, se había entregado a aquella existencia? ¿Lo hacía por compasión hacia su cuñado? ¿Sería porque la proximidad a una figura literaria de la que antaño se esperó tanto era un estímulo para su vida gris y la enriquecía? ¿Sería por masoquismo? ¿O bien sería, y Mac había hecho frecuentes cábalas acerca de este punto, porque deseaba en secreto al marido de su hermana la futura seguridad y el prestigio que le podría proporcionar, e incluso su amor? Mac no sabía a qué carta quedarse. No tardaré más de un minuto, dijo Lea, sin volverse mientras sacaba los panecillos del horno. No hay prisa. Mirando a Lee, Mac se hizo también otra pregunta. Cuando Mac u otros amigos íntimos se hallaban presentes y Cray no se encontraba con ellos, Lea siempre se quejaba de que su cuñado bebía tanto, se hacía la buena hermana, y su actitud siempre despertaba simpatía y admiración. Pero Mac tenía sus dudas. Nadie sabía cómo,
Siempre había algunas botellas de whisky nuevas en la habitación de Craig, y éste no las compraba. La verdad era que siempre se las arreglaba para beber antes y después de verse con Mac. Mac se preguntaba si era Lea quien, de una manera solapada, fomentaba la inclinación de Craig a la bebida, o al menos hacía la vida gorda ante ella, a fin de reducir su potencia viril. De esta manera podía tenerlo sometido a su voluntad, actuando en parte como enfermera, en parte como madre y en parte como esposa. Sin beber, sobrio como estaba antes, Craig podía irse de Miller's Dam, abandonando su casa y a Lea, y ésta se quedaría sin él, en una vida vacía y desamparada de solterona. Sin embargo, había argumentos que se oponían a semejante conducta por parte de Lea, como el hecho de que el estado permanente de embriaguez significaba su anulación como artista creador, lo cual lo empobrecía y redundaba en perjuicio de Lea. ¿Cuál era la verdad sobre Lea? Max se perdía en cábalas y conjeturas. Ella depositó 2 tazas de humeante café sobre la mesa y luego, trayendo los panecillos calientes y la mantequilla, se sentó frente a Lucius Mack. Mientras revolvía el café con la cucharilla para deshacer el azúcar, ella dijo: como tú sabes, he tratado de hablar con él varias veces estas últimas semanas. Es decir, me he esforzado por decirle que escribiese un poco todos los días, que hiciese algo. Su mirada permanecía fija en la cucharilla. Me gustaría que tú también se lo dijeras. A ti te escucharía. Mac echó nata en su café y luego lo paladeó. Hemos hablado de esto muchas veces, Lea. ¿De qué crees que hablamos ahí arriba? Un día esto se resolverá, estoy seguro. Ahora se encuentra atrapado por esta idea obsesiva de destruirse a sí mismo, pero en el fondo es demasiado resistente para matarse. No olvides que es un escritor y que posee un cerebro privilegiado. Un día esos factores se impondrán. Él se despertará de esto como de un mal sueño. La botella le parecerá algo extraño y desconocido, y se dirá: Jesús, ¿dónde he estado? Y añadirá: ahora me toca continuar viviendo, y después volverá a ser como antes. Pero a veces esto no ocurre nunca. Poe, va, tonterías, no pienses en Poe. Sí, yo también espero que llegue ese día. 3 años es mucho, muchísimo tiempo. Empujó el plato de panecillos hacia Mac. Tomó uno. Tienes que comer. Como para subrayar el consejo dietético de Lea, el timbre del teléfono colocado en la cocina empezó a sonar. En aquellos días había muy pocas llamadas, y Lea se apresuró a descolgar el auricular. Escuchó un momento y, decepcionada, dijo al que llamaba que esperase, y luego tendió el aparato a Lucius Mack. Es para ti, dijo. Jack Binninger te llama desde la redacción. Poniéndose de pie, Max se acercó al teléfono, sosteniendo el receptor entre el hombro y la barbilla. Como tenía por costumbre, se dispuso a escuchar. Sentándose de nuevo ante la mesa, Lea, absorta en sus propios pensamientos, dejó de prestar atención a Mac, pero casi vertió el café que bebía cuando oyó la súbita exclamación de éste. Levantó la vista con sorpresa para ver su cara arrugada dilatarse, con una amplia sonrisa mientras la sangre teñía de rojo sus mejillas. ¿Estás seguro, Jack?, dijo por el teléfono. ¿No será un buló? Vuelve a leérmelo todo despacio. Ya puedes empezar. Solo se escuchaba en la cocina el zumbido de la nevera, mientras Lucis Mack se mantenía con la oreja pegada al teléfono, observando con curiosidad por Lea. Observado con curiosidad por Lea. Mac rompió aquel silencio para decir: muy bien, basta. ¿Qué día? Ahora escúchame, Jack. Déjalo todo y ven enseguida trayéndolo contigo. Coló de golpe y se volvió. Lea, es sensacional. Acaba de llegar la noticia. Andrew ha ganado el premio Nobel de Literatura.
Ella mostró una expresión de desconcierto. ¿Qué quieres decir? No te entiendo. Mac la agarró por los hombros, levantándola a medias y zarandeándola en su entusiasmo. ¿El premio Nobel, el de Suecia?, preguntó atónita. El mayor del mundo. Más de 50.000 pavos para Andrew Cray. Explícate, Mac. No lo comprendo. Estoy hecho un lío. Ya sabes, mujer, ya sabes. El premio anual que se da al mejor escritor de la Tierra. Y acaban de anunciarlo desde Estocolmo. Lo han concedido a Andrew. Oh, Dios mío. Ella se quedó sin habla. ¿Es cierto? Jack ha recibido un cable de la Associated Press. Inmediatamente lo comprobó. El telegrama de Estocolmo acaba de llegar al telégrafo. ¿Y ahora qué haremos?, preguntó ella con tono desvalido. Haremos que Andrew se levante inmediatamente. La Asociación Press y la United Press Internacional envían por avión a sus representantes desde Chicago. Time, Life y Newsweek hacen lo propio. Esta noche llegarán todos aquí y los diarios de Milwaukee y Madison nos envían corresponsales especiales. Todos han comprobado la veracidad del telegrama llamando a nuestra redacción. Vaya notición. Lea, esto sí que es gordo. Pero Andrew no se halla en estado. Haremos que se halle, dijo Lucius Mack, haciendo alí por el codo. Empezó a empujarla fuera de la cocina, cuando de pronto se detuvo. No, espera. Tú prepara varios litros de café bien cargado, mientras yo lo despierto. Tenemos que conseguir ponerlo sereno, al menos en parte. Lea movió la cabeza en un gesto maquinal de asentimiento y regresó a la cocina. Mac atravesó corriendo el living, subió las escaleras de dos en dos y penetró como una tromba en la habitación de Craig. El eminente escritor se encontraba entonces tendido de espaldas, con los brazos extendidos, ocupando toda la cama como un crucificado. Su respiración era nasal y dificultosa. Conteniendo el aliento, Max se acercó a él y se sentó al borde del lecho. Andrew, Andrew. No obtuvo respuesta. Tomó a Cray por los hombros y lo sacudió. Despierta, hombre, despierta. Cray se debatió y luego abrió sus ojos inyectados en sangre. Escrutó la cara de Mac, tratando de orientarse, para saber quién era el que estaba a su lado, dónde estaba y en qué condición. Se pasó la lengua por los labios secos. ¿Qué pasa?, murmuró. Por el amor de Dios, déjame en paz. Volvió la cabeza sobre la almohada, pero Mac le tomó la cara con ambas manos y le obligó a mirarle de nuevo. Andrew, es algo muy importante. Quiero dormir. No, escucha, escúchame, hombre de Dios. Acabamos de recibir una noticia. Te han dado el premio Nobel. De veras, hombre, no bromeo. Menciona el estado perfecto, Argamedón, y tu obra a favor de los ideales humanitarios. Andreu, es verdad, y el premio son 50.000 machacantes. Andrew Cray permaneció quieto, como muerto, con los ojos abiertos y fijos en un punto situado más allá de Mac, esforzándose porque aquellas palabras penetrasen hasta su embotado cerebro. ¿No oyes lo que te digo, Andrew? Sí, lo oigo, pero no se movió. Supongo que es broma, ¿eh? Es absolutamente cierto. Jack Binninger viene ahora de la redacción con el telegrama y la confirmación de la Associated Press. Dentro de un par de horas tendrás aquí a los representantes de toda la prensa nacional. ¿Por qué me lo han dado precisamente a mí?, preguntó Cray de pronto, más sereno. No he publicado nada en 4 años. No sé por qué. La verdad no lo sé. Únicamente puedo decirte que así ha sucedido. El viejo Zeus ha bajado del Olimpo para coronar a su elegido. Andreu, ¿te das cuenta de lo que esto significa? De lo que hoy ha sucedido. Hoy has obtenido el premio Nobel. Eres otro de los inmortales, de los escritores de primera línea. No sé qué decir, pues será mejor que lo vayas pensando. Y deprisa, tendrás que hablar mucho, para el mundo entero esta misma noche. Lucius, estoy borracho. Ya te pondremos sereno. Ahora Lea está en la cocina. ¿Y qué ha dicho ella? Se ha quedado sin habla. Me alegro por ella.
Intentó incorporarse sobre un codo, gruñendo y apoyando la cabeza en la mano, pero terminó dejándose caer de nuevo sobre la almohada. Uy, vaya tablón que he pillado. Lucius, no puedo levantarme. Déjame dormir un poco. No, ni pensarlo. Ahora ya no eres solo de Miller Dam. Perteneces al mundo y a la posteridad. Levántate. Mac tiró del brazo de Cray. Este se apoyó en el lecho y finalmente consiguió incorporarse, pero trastornado y temeroso. Luego sacó las piernas de la cama. Arrodillándose, Mac le calzó los mocasines. Ya está, tendré que vestirme. No creo que haga falta. Tú ahora eres un escritor famoso y puedes permitirte el lujo de vestir como te dé la gana. Lo único que quiero es verte sereno. ¿Por qué no te echas un poco de agua a la cara y te peinas? Lanzando gruñidos, Cray consiguió mantenerse en pie, sujetándose la cabeza entre las manos, como si quisiera mantenerla atornillada al cuello, poniendo con vacilación un pie delante del otro, avanzó, haciendo heces para desaparecer en el cuarto de baño. Después de dejar correr un poco el agua, regresó al cuarto mejor arreglado, pero sufriendo aún horrores. No sé, Lucius, en lugar de un Mac veo a tres, y todos se parecen a Simón Legree. La cama se ha convertido en dos camas gemelas, y yo quiero dormir en ambas. Con manos temblorosas tomó su pipa de la mesa, y luego la bolsa muy baqueteada y medio llena. Miró a Mac por un momento. ¿El premio Nobel? ¿Y eso a qué equivale? Ya te lo he dicho, a más de $50,000. No, eso me parece bien, pero ¿qué tendré que hacer? Pues verás, esta noche rueda de prensa y dentro de 3 semanas tendrás que ir a Estocolmo. ¿A Estocolmo? Imposible. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya estuve ahí una vez, pero fui con Harry, dijo con voz casi inaudible. Ahora estoy solo. Intentó salir de la habitación, pero se le doblaron las rodillas y tuvo que sujetarse en Mac. Sonreía de un modo que daba pena. Creo que necesito un colaborador. Lucius, ayúdame a bajar. Ambos descendieron juntos por la escalera y cruzaron lentamente el living, hasta llegar por último a la cocina. Jack Binninger acaba de llegar con la chaqueta de piel de cordero, abrochada de cualquier modo. Estaba limpiando los gruesos vidrios de sus gafas, mirando al propio tiempo cómo leía el telegrama y el cable que acababa de entregarle. Andrew Cray entró en la cocina y Jack Binninger saltó hacia él. Apoderándose de la inerte mano del escritor, se la sacudió alborozamente. Mr. Cray, esto es maravilloso. Me siento orgulloso de ser su amigo. 1,000,000 de felicidades. Gracias, Jack. Lea ya había conseguido reponerse de su emoción. Cuando el periodista se apartó, ella se acercó a Cray y poniéndose de puntillas, rozó su mejilla con los labios. Estoy contenta por ti, dijo. Gracias, Lee. Aquí está la confirmación. Y le tendió el telegrama y el cable llegado por teletipo. La mano de Cray temblaba al tomar las hojas y tanteó a su alrededor en busca de una silla. Cuando la encontró, se sentó con el mayor cuidado. Apestar a vino, le dijo ella. Esto no me parece bien. En tu posición actual, quiero que bebas café bien cargado, 1 docena de tazas. Él estaba leyendo el telegrama. Ahora no, dijo con expresión ausente. Y con esa facha, prosiguió ella. Un premio Nobel con una camisa sudada, tirantes y unos mocasines mugrientos. Piensa que te fotografiarán. Fotografiarán. Lucy Mack, que aún estaba en la puerta de la cocina, le interrumpió. Yo le dije que ya estaba bien. Lea, el público se imagina a los escritores así, pero con aspecto digno. Volviéndose a Cray, le dijo con tono más cariñoso, por favor, Andrew. Lee, me veo incapaz de subir de nuevo esas escaleras, y si subiese ya me caería arriba. Tiró el telegrama y el cable sobre la mesa. Parece una noticia oficial, pero no sé nada de Estocolmo. Dirigió una mirada suplicante a su cuñada. Lee, no podré aguantar lo de esta noche
sin algo que me dé fuerzas. Hay una botella en la alacena. Lea no se movió. Café, he dicho. Bueno, mujer, como tú quieras. Dame café, pues, lo que sea. Cuando Lee se acercaba al fogón, el teléfono de la pared empezó a tocar. Ella tenía la cafetera en la mano e hizo una seña con la cabeza a Jack Billinger, quien se precipitó hacia el aparato. Era una conferencia puesta por el editor de Cray desde Nueva York, y aquel era su primer contacto desde hace un año. Las felicitaciones del editor eran sinceras y cordiales. Además, tenía buenas noticias para Cray. Al día siguiente empezaría a preparar una edición de lujo que contendría 3 de las 4 novelas de Cray. Aprovecharemos los antiguos estereotipos con papel Biblia y esta vez con ilustraciones, que sería llamada la edición Premio Nobel y cuya impresión se aceleraría para poder incluirla en el catálogo de primavera. El editor, que desde hacía mucho tiempo había dejado de pensar en Cray, en cómo tenía su siguiente novela y en la mismísima novela, sentía entonces gran ansiedad por saber si Cray había continuado escribiendo, y en vez de eso me preguntase si he dejado de beber. Le diría que no, le espetó Craig por toda respuesta. El editor consideró esa salida como una broma y reafirmó su fe en Craig. Prueba tangible de ello sería un cheque que le enviaría por correo antes de una semana, como anticipo sobre la edición de lujo y anticipo adicional sobre la nueva novela. Se sentía orgulloso de haber publicado las obras de un premio Nobel. Confiaba en ver a Cray antes de que éste fuese a Estocolmo a alojar sus laureles. Cray se limitó a contestar con monosílabos y colgó tan pronto como le fue posible, murmurando: valiente sinvergüenza. Lea reprendió a Cray diciéndole que el editor estaba en su perfecto derecho de haberse portado como se portó entonces y antes. ¿Qué actitud hubiera adoptado Cray de haberse hallado en lugar del editor ante un escritor que aceptaba su dinero y no escribía ni una línea? El buen humor de Cray reapareció por un breve instante. Rectifico mi comentario, dijo. Pobre sinvergüenza. Antes de que pudiera apartarse del teléfono, sonó de nuevo. Esta vez era conferencia de Connecticut, el agente literario de Cray, con el que no se relacionaba desde hacía meses, pero con el que Lea mantenía una asidua correspondencia. Ceñudo, Cray escuchó aquel chaparrón de felicitaciones y albricias. El agente también tenía noticias para él. Había recibido 3 llamadas de guionistas neoyorquinos que trabajaban para el cine, sondeando las posibilidades de llevar a Hollywood alguna obra de Cray cuando regresara de Suecia. Al parecer, todos querían a Cray, pero también querían saber cómo seguía de salud. Cray se sentía más divertido que irritado. Dígales, comunicó el agente, que trabajaré para Hollywood por $5,000 y 5 cajas de Vallantina por semana. La risa que llegó desde Connecticut no era muy sincera. 10 minutos después, cuando Cray había terminado su taza de café y Lea se la llenaba de nuevo, hubo una tercera conferencia, esta de Boston. Cray tomó el receptor que le ofrecía Jack Billinger para encontrarse conectado con el más famoso organizador de conferencias de la nación. A diferencia de los demás, era un hombre brusco que iba derecho al grano. Este premio Nobel, dijo a Cray, le convierte a usted en un artículo de gran venta. Podemos contratarle por todo un año para que hable en clubes femeninos, en círculos selectos, etc., por un precio bruto de $100,000. Nuestra comisión será la mitad de esa suma. El resto será suyo naturalmente. Correremos con todos los gastos de viaje, hoteles, manutención, publicidad. Cuente con ello, si le interesa, con una sola condición. La voz de Cray era incisiva cuando preguntó cuál era aquella condición. Los clubes femeninos son muy susceptibles, prosiguió el organizador.
de conferencias. Nosotros nos comprometemos a entregarles serenos a nuestros conferenciantes. He oído decir que usted suele empinar el codo. ¿Es esto cierto? A Cray aquel hombre le iba gustando por su modo directo y franco de hablar. Sí, es cierto, repuso con la misma franqueza. Su interlocutor era un hombre realista. Bien, cuando deje de beber, ya me avisará. De todos modos, le felicito. Ahora está usted en el camino ascendente. De nuevo, sentado a la mesa, Cray sintió que sus últimas energías le habían abandonado. Era incapaz de coordinar sus ideas. Tomó la segunda taza de café casi hirviente, contemplado por los que le rodeaban. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó Lucius Mack. Muy mal, medio borracho aún y medio con resaca. ¿Crees que es así como se sintió Ulises S. Grant en Appomattox? El carrillón de la puerta sonó. Había alguien que quería entrar. Lea se retorció las manos con nerviosismo y fue a abrir. Lucius Mack le cerró el paso. Espera un momento, tocó el hombre de Cray. ¿Qué dirás, Andrew, si son periodistas? ¿Tal te ves capaz de afrontarlos? No, contestó Cray. Muy bien. Se volvió entonces a Lea. Si son los chicos de la prensa, entretenlos. Diles que tiene fiebre, la gripe, y que tal vez podrán verlo mañana por la mañana. Entre tanto, diles que me alegraré de llevarlos al periódico para darles detalles, anécdotas, la vida de Cray, etc. ¿Me has entendido? Si has conseguido manejar a Andrew Cray durante 3 años, puedes manejar a quien sea, dijo ella muy animada, y salió inmediatamente. Mac observó a Cray por un momento. El escritor cubría la taza de café con la mano y se balanceaba suavemente en la silla, con los ojos cerrados. Mac hizo una seña a Jack Billinger. Jack, le dijo, esto es una notición para nosotros y para todos los diarios que representamos. Vete ahora mismo a la biblioteca y búscame todos los datos sobre el Nobel que puedas encontrar y tráemelos a la redacción lo antes posible. Tan pronto como Andrew se sienta en disposición de hablar, le sacaré lo que necesito. Tiene gracia. Se puede conocer a uno durante años e ignorar detalles tan importantes como su fecha de nacimiento, etc. Ni siquiera sé dónde nació. En Cedar Rapids, dijo Cray desde la mesa. Pues no lo sabía, dijo Mac. Se volvió hacia su reportero. Ahora vete a hacer lo que te he dicho y más tarde nos veremos. Cuando Billinger hubo salido por la puerta trasera, Mac aguzó el oído para escuchar las voces que le llegaban desde la puerta de entrada. Esperó con cierta aprensión y luego oyó unas pisadas ahogadas sobre la alfombra. Apareció Lea, seguido por Alex Inglis, el profesor del colegio Joliet. Inglis, con sus facciones anglosajonas, sonrojadas por el frío y una expresión de asombro permanente, mezclado de temor, entró en la cocina como hubiera podido hacerlo en el gabinete de trabajo del conde León Tolstoy, en Yasnaya Poliana. No era la prensa, dijo Lea a Cray, es Alex Inglis, del colegio. Cray abrió los ojos y parpadeó al ver a su admirador, a toda prisa, desmañadamente, sin quitar su grueso abrigo negro ni su tapabocas. Inglis tomó asiento en una silla frente a su ídolo. No sabré decirle hasta qué punto la emoción nos embarga, dijo Inglis, respetuosamente. Todo el colegio anda de cabeza. Imagínese un premio Nobel bajo nuestras propias narices. Gracias, murmuró Cray. Son tan pocos los autores norteamericanos que han obtenido este galardón, prosiguió Inglis. Sinclair Lewis, Pierce S. Buck, Eugenio O. Niles, Williams Faulkner, Ernest Hemingway, Thomas Stern Eliot, si queremos considerarlo norteamericano, y ahora Andrew Cray. Este no demostró ninguna reacción, e Inglis buscó con la mirada el asentimiento tácito de Lea y Mac, para continuar después con pedantería. Pensamos
Pensemos lo que es esto. Mr. Cray está ahora en compañía de Kipling, Rollands, Anatole France, Thomas Mann, Galsworthy, Churchill. Añada usted a Hellrup y Pontoppidan, murmuró Cray. ¿No los conoce? Lo ganaron en 1900, vamos a ver, 17. Llámenme Hellrup y aguántese bien antes de pronunciarlo. Por favor, Andrew, dijo Lea. Ingles estaba desconcertado. ¿No se encuentra usted bien, Mr. Cray? Profesor Ingles, estoy borracho. Oh, vaya, pero no se lo censuro. No, señor. Tiene usted perfecto derecho a celebrarlo. Tragó saliva con dificultad. He venido en primer lugar para felicitarle. Discúlpeme, le interrumpió Cray. Ya sabe que le tengo aprecio, Ingles, pero también para traerle otras buenas noticias adicionales. Estaba con el presidente del Consejo de Administración cuando nos enteramos. Tengo su permiso para decirle lo siguiente. Hemos recibido una sustanciosa donación para aumentar en proporciones inmensas la Sociedad Histórica de Midwest, la cual funcionará con completa independencia del colegio. Esto ya será totalmente una realidad en verano. Habrá una vacante para un conservador, algo parecido a la posición que ocupaba Archibaldo McLeish en la Biblioteca del Congreso. Un puesto ideal para usted, Mr. Cray. Digo ideal porque en realidad será un cargo honorífico, destinado únicamente a dar lustre a la sociedad y fomentar los donativos y la entrega de colecciones. La verdadera labor correrá a cargo de un grupo de bibliotecarios. Solo tendrá que asistir a una reunión al mes y tal vez hacer algún que otro discurso en nuestro nombre. Por lo demás, usted tendrá total independencia para trabajar en sus novelas en su propia casa. Los horarios serán $15,000 anuales, aunque desde luego ya sé que con todo ese dinero del Nobel, en enero, todo el dinero del Nobel ya se habrá evaporado, dijo Cray, que visqueaba los ojos para ver mejor a Ingles. Por lo tanto, esta oferta me parece buena. Me encanta oírselo decir. El Consejo de Administración ve con muy buenos ojos su nombramiento. El premio Nobel le ha causado mucha impresión, aunque naturalmente se interrumpió vacilante y Cray, serenándose por un momento, miró a su visitante de hito en hito. Naturalmente que el Consejo está dispuesto a dar carácter definitivo al nombramiento después que haya tenido lugar la ceremonia de entrega del premio Nobel, es decir, cuando usted haya recibido esa distinción y haya pronunciado su discurso de gracias. ¿Por qué no me nombran ahora, Ingles? ¿Tienen miedo de que los ponga en ridículo? ¿Que se produzca otro fracaso como aquella vez que tenía que hablar en el colegio? Apuesto a que esos barbas no creen que sea capaz de subir suficientemente sereno al estrado para recibir el premio Nobel en Estocolmo. Temen un escándalo, ¿verdad? Ingles pareció desaparecer en el interior de su enorme gabán dominado por el embarazo. No es eso, Mr. Cray. ¿Qué otra cosa puede ser? Cuerno. ¿Me tienen a prueba? Ve a Estocolmo, Cray. Preséntate ante el mundo. Exhibe dignidad académica. Demuestra que estás curado, limpio, regenerado. Y vuelve a nosotros no solo con tus laureles, sino convertido en un nuevo hombre. Estoy a prueba, en observación. ¿No es eso, Inglis? Deja de molestarlo, Andrew, dijo Lee. Hace lo que puede. Está de tu parte, como todos. Lo único que sucede es que ahora todos esperamos más de ti. Pues yo soy como soy, dijo él con tono belicoso. Sus ojos se posaron de nuevo en Inglis y su talante cambió como por ensalmo. Es una buena proposición y se los agradezco a usted y a ellos. Tal vez conseguiré esa plaza, pero será mejor que no apuesten por mí. Mr. Cray, estoy seguro de que lo conseguirá. Usted es un gran hombre. He leído El Estado Perfecto 8 veces.
Sé que no decepcionará a nadie en Estocolmo. Cray cerró los ojos y empezó a frotarse la frente. Ya no escuchaba. Lea hizo una seña a Ingles y éste se levantó en silencio para salir de puntillas de la cocina tras ella. Max se fue detrás de ambos. André Cray se quedó solo. Se sentía cansado, como si tuviera 1000 años, con la cabeza embotada y pesada. Sus nervios entumecidos y empapados deseaban la inconsciencia. Cruzó los brazos sobre la mesa, apoyó la cabeza en los brazos y trató de no pensar en los recientes acontecimientos. Pero su fatigado cerebro no dormía y pensaba. Yo solo intentaba morir lenta y apaciblemente, sin molestar a nadie, como una vieja planta olvidada a la sombra. ¿Por qué esos sucesos me descubren y me humillan, obligándome a morir en público? En las historias de la literatura ya soy un inmortal, pero yo soy tan débil y mortal ahora, como cuando me desperté esta mañana. Recordó la sardónica observación de George Bernard Shaw cuando le dieron el premio Nobel a los 69 años de edad. Este dinero es un salvavidas arrojado a un nadador que ya ha llegado a la orilla. Y por último pensó, aunque en mi caso yo lo diría de otro modo, un salvavidas arrojado a un hombre que ya se ha ahogado. No tiene remedio. Luego no pensó nada más. Andrew Cray dormía la mona. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.